Londres, 1901. El viento arrastraba el humo de las fábricas por las calles empedradas, mezclando el progreso con el miedo. En el hospital de St. Mary, una joven enfermera llamada Eleanor Mars caminaba entre pasillos fríos que olían a éter y resignación. Afuera, el mundo hablaba de futuro. Adentro, todavía se gritaba como en la Edad Media. Eleanor lo escuchaba cada noche. Alaridos de hombres, de niños, de mujeres. Algunos pedían a Dios, otros solo pedían dormir. Y fue ahí, entre el eco de tormenta y el olor de metal, donde ella entendió algo que los médicos aún no habían aprendido, que aliviar el dolor también era una forma de ciencia. Era una ciudad que respiraba avances, pero exhalaba agonía. Los tranvías eléctricos cruzaban las avenidas con un chirrido metálico. En las esquinas, vendedores gritaban titulares sobre el nuevo siglo, sobre inventos maravillosos. Pero en los hospitales, el futuro no había llegado. Ahí, el tiempo se movía con la lentitud del sufrimiento. Entrar a un hospital era como entrar a una batalla. La cirugía era sinónimo de gritos, sudor y desesperación. Las salas de operaciones olían a sangre fresca y a angustia condensada. Los pacientes eran atados a las mesas con correas de cuero para evitar que se arrojaran al suelo en pleno delirio. Algunos mordían palos de madera hasta astillarlos. Otros simplemente perdían la conciencia por el shock. Y los que sobrevivían llevaban consigo, para siempre, el recuerdo del dolor más absoluto que un ser humano puede experimentar. La anestesia existía. Sí, había sido descubierta décadas atrás. Éter, cloroformo, óxido nitroso, sustancias que prometían dormir el dolor, apagar la conciencia, permitir que el bisturí hiciera su trabajo sin que el paciente sintiera nada. Pero eran peligrosas, caprichosas, letales. Demasiados pacientes no despertaban. Otros despertaban demasiado pronto, en medio de la operación, con el cuerpo abierto y las manos del cirujano dentro de ellos. La dosis correcta era un misterio. Muy poco, y el paciente sufría. Demasiado, y moría. Los médicos discutían en los pasillos, en las revistas científicas, en los salones de las sociedades médicas. Algunos defendían su uso, otros lo condenaban con fervor religioso. Muchos creían que dormir a un paciente era tentar a la muerte, un acto contra la naturaleza misma. Dios había dado el dolor como prueba de vida, decían. Silenciarlo era blasfemia. Pensaban que el tormento era una forma de coraje, una señal de que el cuerpo luchaba, una garantía de que el paciente estaba vivo. Preferían escuchar los alaridos. Al menos así sabían que el corazón seguía latiendo. Eleanor Mars tenía 27 años. Llevaba el uniforme blanco de las enfermeras, almidonado y limpio, con un delantal que se manchaba cada día y que lavaba cada noche. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado. Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban marcadas por pequeñas cicatrices de años de trabajo. Sabía cuándo un paciente podía resistir y cuándo solo esperaba que todo terminara pronto. Había aprendido a leer la agonía en los ojos, a distinguir entre quien todavía tenía esperanza y quien ya se había rendido. Los médicos la respetaban por su eficiencia. Nunca se quejaba, nunca cuestionaba. Hacía su trabajo en silencio, pero dentro de ella había una tormenta que nadie podía ver. Para ella, el sufrimiento humano no era algo sagrado, era algo que debía terminar. Y fue esa convicción la que la llevó a desafiar a todos los hombres que decían conocer el cuerpo pero nunca habían sentido su dolor.
El hospital de Saint Mary se alzaba como una fortaleza gris en el corazón de Londres. Sus muros de piedra habían visto siglos de enfermedad, epidemias que habían vaciado barrios enteros, guerras que habían llenado sus pasillos de soldados mutilados. Ahora, en el umbral del nuevo siglo, recibía a los heridos de la revolución industrial, obreros con manos aplastadas por máquinas, niños con pulmones quemados por vapores químicos, mujeres con infecciones que ningún médico sabía curar. Los pasillos eran largos y húmedos, con techos altos que amplificaban cada sonido. Ecos de pasos, sollozos, murmullos que parecían no terminar nunca. Las ventanas estaban sucias, dejaban pasar una luz gris y débil que apenas iluminaba los rincones. En las paredes colgaban retratos de médicos ilustres, hombres con barbas blancas y miradas severas que parecían juzgar a todos los que pasaban debajo de ellos. Eleanor caminaba entre las camillas con paso firme, el rostro sereno de quien ha visto demasiado para asustarse. Aquella mañana de marzo, un joven minero había llegado en una carreta tirada por caballos. Su nombre era Thomas. Tenía 19 años. Su brazo derecho estaba destrozado por una máquina de la mina. Los huesos sobresalían de la carne como ramas rotas. La piel colgaba en jirones. La sangre empapaba las mantas que lo cubrían. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Solo miraban al techo con una expresión de horror absoluto. El médico jefe, el doctor Whitmore, un hombre de 60 años con bigote gris y manos manchadas de tinta, lo examinó con la frialdad de quien ha visto 1000 casos iguales. Amputación inmediata, dijo sin levantar la vista. Sin anestesia. No sobreviviría al éter. Eleanor lo miró. El muchacho era apenas un niño. Temblaba, no de frío, sino de angustia. Sus labios se movían pero no emitían sonido. Sus dedos, los que todavía funcionaban, se aferraban al borde de la camilla como quien se aferra a la vida. «Doctor». Eleanor se atrevió a hablar. «¿No podríamos intentar?» Whitmore la cortó con una mirada. «No hay tiempo para experimentos, señorita Mars. El brazo está gangrenado. Si no lo cortamos ahora, la infección llegará al corazón antes del anochecer». Prepararon la sala. Eleanor limpió los instrumentos, la sierra, los cuchillos, las pinzas, las agujas. Todo brillaba bajo la luz de las lámparas de gas. El doctor Whitmore se lavó las manos con jabón carbólico. 2 asistentes sujetaron al muchacho, uno en los hombros, otro en las piernas. Thomas comenzó a llorar. No eran sollozos. Era un llanto silencioso, de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Cuando la sierra tocó el hueso, el sonido fue horrible, como madera siendo arrancada de sus raíces. Y luego vino el alarido, un grito que atravesó las paredes, que llegó a los pasillos, que hizo que otros pacientes se cubrieran los oídos, que se clavó en el pecho de Eleanor como un puñal. Eleanor apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Miró al doctor. Él trabajaba con concentración absoluta, como si el alarido no existiera, como si fuera solo ruido de fondo, como si no fuera humano. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. No fue un sonido, fue una sensación, como si una puerta que había estado cerrada durante años se abriera de golpe. ¿Cuántos gritos más podría soportar el alma humana? No lo dijo en voz alta, solo lo pensó, pero la pregunta resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Cuando terminó, el brazo estaba en una bandeja, y el muchacho había perdido la conciencia. Su rostro estaba blanco como la cera, empapado en sudor, los labios azules, los ojos cerrados, pero respiraba. Todavía inspiraba y expiraba. Eleanor decidió que el dolor
no sería la última palabra. Esa noche sería diferente. Cuando todo el hospital dormía, Eleanor permaneció despierta. Su habitación era pequeña, apenas más grande que un armario. Una cama estrecha, una mesa con una vela, una ventana que daba a un callejón oscuro. Pero sobre la mesa había algo más. Libros, revistas médicas que había conseguido en secreto. Artículos en alemán que traducía con dificultad usando un diccionario viejo. Había leído sobre el cloroformo purificado, un compuesto más estable, más predecible, menos mortal. Los cirujanos alemanes lo usaban con éxito. Los pacientes despertaban sin recuerdos del tormento. Era el futuro, pero en Inglaterra, los médicos lo rechazaban. Demasiado peligroso, decían, demasiado impredecible. Preferían el método antiguo. Preferían los alaridos. Eleanor había conseguido un frasco pequeño. Había mentido a un farmacéutico. Le había dicho que era para un médico importante. El hombre le había dado el frasco con desconfianza. Tenga cuidado, le había dicho. Esto puede matar. Si la descubrían, perdería su trabajo, quizá su libertad. Podía terminar en prisión. Pero el eco del alarido seguía resonando en su cabeza, y no podía silenciarlo. En la madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, entró en la sala vacía, la sala donde practicaban los procedimientos menores. El aire olía a alcohol y metal. Las sombras bailaban en las paredes al ritmo de la llama de la lámpara. Eleanor temblaba, no de miedo, sino de anticipación. Vertió unas gotas de líquido transparente sobre un paño blanco. El olor era dulce, penetrante, mareante. Dudó. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si era demasiado? ¿Y si nunca despertaba? Pero la imagen del muchacho atado a la mesa era más fuerte que la duda. Acercó el paño a su rostro. Respiró. Un segundo después, el mundo desapareció. No hubo transición. No hubo oscuridad gradual. Fue como caer por un precipicio. Un instante estaba de pie. Al siguiente, no había nada. Silencio absoluto. Vacío. Paz. Cuando despertó, el frasco estaba en el suelo. La lámpara seguía ardiendo. Su cabeza dolía, pero estaba viva. Miró el reloj. Habían pasado 5 minutos. 5 minutos de los que no recordaba nada. 5 minutos sin dolor, sin miedo, sin conciencia. Había dormido sin sufrir. Si ella podía dormir así, ellos también podían. 2 días después, Thomas seguía vivo, pero la fiebre había llegado. Ardía, deliraba. Los médicos habían ordenado una segunda cirugía. El muñón no estaba sanando bien. Había que cortar más cerca del hombro, más profundo, y de nuevo, sin anestesia. No hay alternativa, había dicho el doctor Whitmore. Eleanor no dijo nada, pero esa noche preparó los instrumentos con una precisión diferente, y en el bolsillo de su delantal escondió el frasco. Cuando llegó el día, la sala estaba llena. Estudiantes de medicina, otros médicos que querían observar. Thomas fue llevado en camilla. Esta vez no lloraba, ni siquiera temblaba. Su mirada estaba vacía, como si ya hubiera aceptado su destino. Los asistentes lo ataron de nuevo. Eleanor preparó los instrumentos. El doctor Whitmore se lavó las manos. Todo estaba listo. Pero entonces el doctor recordó algo. Olvidé mis notas, dijo. Vuelvo en un momento. Salió de la sala. La puerta se cerró. Eleanor sintió el latido de su propio corazón. Rápido, fuerte, como tambores de guerra. Miró alrededor. Los estudiantes hablaban entre ellos. Los asistentes revisaban las correas. Nadie la miraba.
Se acercó al paciente. Se inclinó sobre él. Thomas susurró: «Confía en mí». El muchacho la miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de resignación. «Solo respira», dijo ella, y puso el paño sobre su boca. Thomas se agitó. Sus manos se movieron. Sus piernas intentaron patearse, pero Eleanor mantuvo el paño firme. El reloj de pared marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. «Respira», repitió con voz suave. «Solo respira». 5 segundos, 10, 15, y luego silencio. El cuerpo se relajó. Los músculos se aflojaron. La respiración se volvió profunda, regular. El latido de su corazón se calmó. Eleanor quitó el paño. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de alivio, de algo más grande, de esperanza. Cuando el doctor Whitmore volvió, ella dijo simplemente: «Se desmayó. El SOC está listo». El doctor la miró con sospecha. «¿Se desmayó?» «Sí, doctor. Creo que su cuerpo no pudo más». Whitmore se encogió de hombros. «Mejor así. Comencemos». La cirugía comenzó, y por primera vez en Saint Mary, un cuerpo humano fue cortado sin un solo alarido. El silencio era absoluto. Solo se oía el sonido del bisturí contra la carne, el tintineo de los instrumentos, la respiración pausada del paciente dormido. Los estudiantes observaban con los ojos muy abiertos. Algunos susurraban entre ellos. El doctor trabajaba con concentración, y Eleanor, de pie en una esquina, apretaba el frasco en su bolsillo, sabiendo que había cruzado una línea, sabiendo que no había vuelta atrás, sabiendo que había cambiado algo fundamental. Cuando terminó, Thomas seguía dormido. Respiraba, vivía, y Eleanor supo que había encontrado algo más valioso que cualquier título médico. Había encontrado el coraje de hacer lo correcto, aunque el mundo entero le dijera que estaba mal. A la mañana siguiente, el rumor se extendió por todo el hospital como fuego en paja seca. El paciente sobrevivió. No gritó, no despertó. Fue como si estuviera muerto, pero seguía respirando. Los enfermeros lo comentaban en susurros. Los médicos lo discutían en las salas. Algunos lo llamaron milagro. El cuerpo simplemente se dio, decían, una respuesta al trauma extremo. Otros, más suspicaces, lo llamaron herejía. Algo no está bien. Nadie se desmaya tan convenientemente. Eleanor mantenía la cabeza baja. Hacía su trabajo. Cambiaba vendajes. Limpiaba instrumentos. Respondía preguntas con monosílabos. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien comenzara a hacer las preguntas correctas. Fue el doctor Whitmore quien la llamó a su oficina 3 días después. Era una habitación pequeña, llena de libros polvorientos y frascos de especímenes anatómicos flotando en formaldehído. El doctor estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas. «Señorita Mars», comenzó con voz tranquila, «tengo entendido que usted estuvo sola con el paciente justo antes de la cirugía». Eleanor sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, doctor, solo por un momento». «¿Y qué hizo durante ese momento?» «Nada, doctor. Solo lo tranquilicé». «¿Lo tranquilizó?» «Sí, le hablé. Le dije que todo estaría bien». Whitmore la estudió en silencio. Sus ojos grises la examinaban como si pudiera ver a través de ella. «¿Sabe usted algo sobre sustancias anestésicas, señorita Mars?» «Solo lo que he leído, doctor». «¿Y qué ha leído?» Eleanor dudó.
Pero luego decidió que mentir ya no tenía sentido. He leído sobre el cloroformo purificado, sobre su uso en Alemania, sobre cómo ha reducido la mortalidad quirúrgica. Whitmore se recostó en su silla. ¿Y cree usted que una enfermera debería estar leyendo sobre tales cosas? Creo que cualquiera que trabaje con dolor humano debería buscar formas de aliviarlo. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Whitmore habló. Fue usted, ¿verdad? Usted administró algo al paciente. Eleanor no respondió. Solo sostuvo su mirada. Me lo imaginé, continuó el doctor. Lo que no sé es si debo reportarla o agradecerle. Eleanor parpadeó, sorprendida. El paciente sobrevivió, dijo Whitmore. Sin trauma, sin shock. La recuperación ha sido notable. He visto cientos de amputaciones en mi carrera, señorita Mars, y nunca he visto una recuperación tan rápida. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero lo que usted hizo fue peligroso, ilegal. Podría haberlo matado. Lo sé, doctor. Entonces, ¿por qué lo hizo? Eleanor respiró hondo, porque no podía soportar otro alarido. Whitmore se giró para mirarla. Por primera vez, Eleanor vio algo diferente en sus ojos. No era ira, era curiosidad. Muéstreme, dijo, y Eleanor sacó el frasco de su bolsillo. Durante las siguientes semanas, todo cambió. El doctor Whitmore comenzó a experimentar con el cloroformo, bajo supervisión estricta, con dosis controladas. Eleanor fue su asistente. Juntos desarrollaron un protocolo, una forma segura de administrarlo. Probaron en casos simples primero, pequeñas cirugías, extracciones de dientes, drenajes de abscesos, y funcionó. Los pacientes dormían, no sentían dolor, despertaban sin trauma. La noticia se extendió. Un cirujano escocés pidió una muestra, luego otro, en París, otro en Viena. Comenzaron a escribir cartas, a intercambiar técnicas, a compartir resultados. En menos de un año, el método se había extendido por toda Europa. Se publicaron artículos, se dictaron conferencias, se enseñó en universidades, pero en ninguno de esos artículos apareció el nombre de Eleanor Mars. Los médicos se llevaron el crédito. Hablaban de sus observaciones, sus descubrimientos, su valentía al desafiar las convenciones. Eleanor volvió a ser invisible. Solo una enfermera, una ayudante, alguien que preparaba los instrumentos y limpiaba después. Nadie escribió su nombre en los libros. Nadie la recordó en los congresos médicos. Pero esa noche silenciosa, una enfermera había cambiado el destino del dolor humano. Y ella lo sabía. Ella sabía que no necesitaba más prueba que el silencio recuperado. Eleanor nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Dedicó su vida al hospital, entrenando a nuevas generaciones de enfermeras, enseñándoles no solo técnicas médicas, sino algo más importante: a ver el sufrimiento y a no aceptarlo como inevitable. Años más tarde, uno de los médicos del hospital escribió en sus memorias algo que ella guardó hasta el final. Aprendí que la valentía no está en soportar el dolor, sino en tener la humildad de querer aliviarlo. Y esa lección me la enseñó una mujer cuyo nombre la historia ha olvidado, pero cuyos actos salvaron a millones. Años después, cuando su cabello ya era blanco, Eleanor aún guardaba aquel pequeño frasco vacío. Lo observaba bajo la luz de la vela, como quien mira una promesa cumplida. En su interior no quedaba cloroformo, solo el recuerdo de una noche en la que el silencio venció al dolor. En la caja, junto al frasco, una carta decía: «Usted me salvó 2 veces. Una cuando me quitó el dolor,
otra cuando me devolvió la esperanza. La carta estaba firmada por Thomas, el joven minero que había sobrevivido, que había aprendido a escribir con la mano izquierda, que se había casado, que había tenido hijos, que había vivido una vida que no debería haber tenido. Eleanor sonrió, una sonrisa pequeña, apenas visible en las comisuras de sus labios. Había cambiado la historia, pero nunca buscó reconocimiento, porque algunos héroes no curan cuerpos, curan el alma del mundo. Eleanor Mars murió en 1934, a los 60 años. Su tumba lleva una inscripción simple: Eleanor Mars, enfermera, quien eligió la compasión sobre el protocolo. Hoy, en el hospital de Saint Mary, hay una placa pequeña en la pared del antiguo quirófano. Dice: en memoria de aquellos cuyo coraje silencioso cambió la medicina para siempre. Y aunque el nombre de Eleanor no está escrito ahí, quienes conocen la historia saben que esa placa es para ella, para la mujer que desafió el dolor y ganó, porque el verdadero progreso no comienza con un grito, sino con el coraje de quien se atreve a escuchar el silencio. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.